Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Por ello, hemos visto por conveniente incorporar en la agenda de Diálogo en Panamericana algunos temas que marcan línea noticiosa. En el primer punto vamos a hacer referencia a la polémica alrededor de los contratos de explotación de litio. Hay rechazo, en algunos casos se dice apoyo a la aprobación de estos documentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No debemos olvidar que hay en curso también un movimiento que ha surgido en el departamento de Potosí y que tiende, muchos dicen, a convertirse en un movimiento nacional en contra de estos contratos que, reiteramos, se encuentran en el legislativo porque son considerados de nocivos para la economía nacional, nocivos para los intereses nacionales. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con aquellas consideraciones sobre la figura de la confiscación que se encuentra en la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025. Esto ha generado también polémica, debate, muchos pedidos, planteamientos para la derogación de esta norma. Por ello, incluso se han generado anuncios de más medidas de presión. Ya se han iniciado estas más medidas de presión precisamente buscando la derogación de esta norma. A pesar de que desde el gobierno, junto a algunas instituciones como la Confederación de Empresarios Privados, se llegó al acuerdo de dejar sin efecto, en tanto dure las negociaciones precisamente para tomar algunos recaudos en este tema. No se va a aplicar, se ha mencionado, esta disposición séptima del presupuesto 2025. Este es el segundo punto también en el programa. Y finalmente vamos a hacer referencia al escenario electoral en nuestro país, todo con vistas a los comicios generales del próximo 17 de agosto. Existen varios elementos para evaluar, entre ellos, por ejemplo, lo que ocurre con las encuestas. Hay encuestas de diversa índole que marcan cierto nivel de presencia de algunos protagonistas, pero se ha mencionado también que son documentos o tareas elaboradas desde distintos enfoques. Habrá que evaluar en qué medida esto puede impactar también en el electorado. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado inicialmente de un sorteo previo para establecer el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado nacional, al diputado Miguel Roca. También está junto a nosotros el investigador Manuel Morales y finalmente el economista Martín Moreira. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, por favor, a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al diputado Miguel Roca para dar cuenta de este primer punto en el programa, a propósito de este conflicto, de esa polémica que se ha generado alrededor
de la explotación del litio. Adelante, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a mis colegas, a Martín, a Manuel y por supuesto a los oyentes de Panamericana. Bueno, este tema que nos han puesto como primer punto de análisis y quizá de debate, el de los famosos contratos de litio. Primero yo quisiera comenzar por ver el contexto. Primero el contexto político, que no es menor. El MAS ha tenido 19 años gobernando este país, salvo ese periodo de transición de la señora Áñez, donde no hubo ningún cambio sustancial porque el MAS seguía controlando con más de 2/3 del Parlamento y la señora Áñez no tenía o la voluntad ni la posibilidad de cambiar nada del modelo ni del curso de la economía. Pero en 19 años han manejado más de 100.000 millones de dólares, 60.000 millones de la renta del gas, han endeudado al país en más de 25.000 millones de dólares, son los contratos que han firmado. Se han sacado como 12.000 millones de dólares de los fondos de jubilación, se han farreado como 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales, es decir, más de 100.000 millones. Y al litio, o sea, no hicieron nada de lo importante para el país, no hicieron el Puerto Bush, no desarrollaron el Mutún, no desarrollaron el litio, no hicieron nada de lo importante para el país, el hub de Santa Cruz. No sé en qué se farrearon la plata, 20 años después no sabemos. Entonces, en el contexto, faltan escasos 6 meses para las elecciones nacionales, donde el país va a tomar otro rumbo, no el de este gobierno definitivamente, y muy probablemente no el del MAS. Entonces, querer hipotecar y amarrar al país, comprometer al país por los siguientes 42 años, después de haber gobernado 19 años y estar a 6 meses de salir, es un despropósito político, pero mayúsculo. Eso, en general. Luego, como estrategia de desarrollo, más allá de que seguimos en la lógica perniciosa del extractivismo, eso sí que es colonial, desde La Plata, pero ya en la República, La Plata primero, el estaño después, un breve periodo de goma en el oriente, después el gas. Quisieron saltar al litio, se gastaron más de 1.200 millones de dólares en el esfuerzo, más de 10 años, con cero resultado. Pero además lo que nos plantean estos contratos, fíjese, el de la empresa Uranium One Group es para hacer una planta de 14.000 toneladas. Y las dos plantas que va a hacer la empresa china Hong Kong CBC Investment suman 35.000 toneladas, uno de 10 y otro de 25.000. El gobierno se llena la boca, dice, tenemos 21 millones de reservas de litio, somos la principal reserva de litio del mundo, además como si fuera mérito del gobierno, ¿no? Y fíjese usted la estrategia del gobierno. Dividamos, usted que nos escucha, agarre su celular, la calculadorita, 21 millones de toneladas, que es las reservas. Multipliquemos por 0,8, que estos contratos, los anexos técnicos nos dicen que es la eficiencia, digamos, de cada tonelada de salmuera de litio, o sea, de reservas de litio, salen 0,8 toneladas de carbonato de litio. Eso es lo que nos dice el anexo técnico. Claro. Son 16.800 millones de toneladas de carbonato de litio, que sería nuestro potencial. Dividámoslo entre los 49.000, que es lo que propone el gobierno. Nos tomaría 343 años explotar esa gran riqueza que nos hace soñar el gobierno con esa riqueza, pero al ritmo que nos propone para los siguientes 42 años, o sea, simplemente aquí no hay estrategia económica, no hay estrategia geopolítica, etcétera. Lo que hay es un inmediatismo de intereses privados, eso es lo claro. Y en este contexto vamos entonces ahora sí a ver los contratos. Y aquí no voy a hablar como diputado de oposición, que tengo mucho orgullo en hacerlo. Voy a hablar como mi profesión de economista, de ingeniero civil, de maestría en administración de empresas y finanzas, porque antes de entrar a la política yo me dedicaba justamente al desarrollo de infraestructura. Y contratos de infraestructura es justamente lo que he visto en mi vida, aquí en Bolivia, en el exterior, en Centroamérica, en el Caribe. Lo primero que me llama la atención
es que estos contratos de un privado con el Estado, bueno, en el caso de la China, y no sé si la rusa también no son tan privados, pero una empresa que contrata con el Estado boliviano no presenta garantías. ¿Dónde se ha visto eso? Cualquiera, para venderle papel higiénico o lápices a un ministerio, una alcaldía, te piden garantía de seriedad de propuestas, peor para un contrato, $1.000 millones. Entonces, no tiene garantías. He visto en redes, se ha hablado de que la gente cuestiona de que la empresa tiene solamente $10.000 de capital social. Esa es la sucursal en Bolivia. Y permítame decirle, eso es normal. O sea, una empresa transnacional, cuando va a operar un país y firma contratos, pues abre una sucursal que es como una oficina de representación, y siempre se lo abre con un capital nominal. Si vamos a revisar cuál será el capital social de, no sé, Repsol Bolivia o de Petrobras Bolivia, no sé qué, por supuesto que es una cosa nominal muchísimo más chico que lo que es la transnacional, que es la que hace, digamos, la contratación. Y justamente por eso a esa empresa matriz es que se le exigen garantías, porque se firma el contrato con su representación comercial en el país, pero en realidad estás firmando contrato con la madre de esa empresa, y por eso a esa empresa le pides garantías proporcionales al tamaño del contrato. Aquí no hay nada, y eso es una irregularidad, pero mayúscula, que preocupa. Lo segundo, llama la atención que no hay una equivalencia en el formato de los contratos. En el caso de la empresa rusa, es una asociación accidental que tiene sus peculiaridades, y en el caso de la empresa china es un contrato de servicios. Me preocupa el formato de asociación accidental, porque si hay abogados escuchándonos, no nos va a dejar mentir, alguien que tiene conocimiento y experiencia en derecho corporativo. Yo he formado muchas asociaciones accidentales en la vida, y lo primero que me alertan los abogados es que cuando haces una asociación accidental, la responsabilidad es solidaria e indivisible. Si tú tienes 5% y yo tengo 95%, y le debemos $1.000 a un tercero, ese tercero puede ir a cobrarte a ti que tienes 5% los 1.000, porque así es la solidaridad. Entonces, ahí ya también hay un tema conceptual muy grave. Y finalmente, ya en el análisis, lo que tienen en común estos contratos es que la empresa extranjera, con su conocimiento, su know-how, su tecnología, va a construir la planta. Y va a decidir cuánto gasta, a quién le compra, cuánto, cómo, a qué precio, cuánta gente contrata, cómo le paga sueldos, y nosotros, chitón, ellos van anotando y cada mes nos pasan la cuenta. Y se va acumulando. Y cuando comenzamos a producir litio, con nuestro litio, le vamos a pagar. Y le vamos a pagar hasta el último centavo, y le vamos a pagar con interés. Y aquí el interés es horriblemente usurero. El día de ayer vi en redes sociales que en la socialización que hizo el gobierno en Potosí, alguien preguntó y reclamó sobre el interés del 12%, y de una manera bastante petulante, creo yo, el presidente de YLB decía, a ver, ¿dónde está en el contrato el 12%? A ver, y claro, la persona que preguntó no pudo saber. Yo le voy a contestar a este funcionario del gobierno dónde está el 12%. Primero es un estimado del propio gobierno. Está el informe que le hace YLB, la Dirección Administrativa Financiera, a su presidente, al que decía, ¿dónde está? Yo no lo he visto. No lee ni los propios informes que él firma después para pasarle al ministro. Pero ahí dice que en los supuestos económicos está el 12% como un supuesto. Y también está en un informe del día siguiente, fechado del 27 de noviembre, tengo aquí los números, etcétera, el informe al viceministro y al ministro de Energía, que entre los supuestos está el 12%. Pero, ¿qué dice el contrato? Porque al final ese es el supuesto que hace YLB, y nos parece muy alto. Pero tengo que decirle al país que en realidad YLB está subestimando groseramente el interés al calcularlo en 12%. Y en realidad ese interés va a ser mucho mayor, y eso es lo peligrosísimo. Y el artículo 34 del proyecto nos dice que hay, aquí le muestro a Martín, que siempre está en la posición oficial de defender al gobierno como si su vida dependiera de ello. Mira, cláusula 34, anexos.
El contrato tiene 6 anexos, el último es el financiero. Este es el anexo financiero. Le estoy mostrando a Martín aquí para que... el punto 4 y el punto 4.2 dice método de cálculo de la retribución del operador. Método de cálculo. Y entonces aquí cuando vamos al punto 4.2.2.3, costo financiero, mira lo que dice Martín. Es que yo creo que ni Martín conoce esto. Porque ni el presidente de YLB lo conocía ayer, o sea, hacía el que no lo conocía. Y el ministro porque yo le hice la pregunta, ¿de dónde 12%? Inclusive hay un TikTok mío que se viralizó mucho con esa pregunta, y el ministro no me supo responder. Entonces yo tuve que encontrar por mi cuenta la respuesta. Aquí está la tasa de interés. Se refiere a la tasa de interés promedio para préstamos de proyectos no asegurados, no garantizados y sin recursos en Bolivia. Se calculará como el promedio aritmético de las cotizaciones de tasa de interés de 3 bancos internacionales para dicho proyecto. Martín es economista y no me va a dejar mentir, y cualquier economista o banquero o cualquier persona que ha hecho un proyecto. Anda a un banco internacional y dile, préstame plata para Bolivia. Sin garantía no está asegurado. Y ahora que Bolivia, y esto fue en noviembre, de noviembre a la fecha inclusive ha bajado sustancialmente la calificación de riesgo de Bolivia. Entonces, si ya le ve en noviembre, con datos vaya uno a saber de cuándo, pero evidentemente previos al 26 de noviembre, hace una estimación de costo financiero del 12%. En realidad, al día de hoy, como están las cosas, yo mucho me temo, y no exagero, que esta tasa de interés podría estar más cerca del 20%. Y además, es la empresa china la que le pregunta a sus bancos, a sus caseros, a ver, cotízame, y entonces presenta el promedio de las 3 cotizaciones y dice, esto me vas a pagar. Entonces, no solamente que la empresa extranjera, china o rusa, decide cuánto va a gastar, en qué va a gastar, puede comprarle a su hermano, a su amigo, a su empresa subsidiaria a 10 y vendértelo a ti en 100, o decir que puso 100, y no hay forma, porque entre otras cosas en nuestra norma tributaria y en nuestra norma contable no tenemos algo que internacionalmente se conoce como precios de transferencias, justamente para evitar que una empresa compre de una empresa filial e infle los precios. Normalmente esto es y entonces de esa manera evitan pagar impuestos a la utilidad. Entonces, bueno, aquí se me acabó el tiempo. Solamente para resumir, aparte del mal contexto que ya describí, aquí las empresas extranjeras van a decidir cuánto gastan, nos pasan la cuenta, se lo vamos a tener que pagar con un interés usureros que ellos también lo deciden, y para colmo, ellos van a hacer, entonces nosotros pagamos todo, pero ellos son dueños de la mitad. Pero de nuestra mitad sale 3% de regalías, le tenemos que pagar $1,700 por tonelada producida a cuenta de la tecnología, que a lo largo del contrato esto se van a sumar otros $1,800 millones, es fácil calcularlo. Y encima vamos a tener que pagar de nuestra mitad hasta el transporte de nuestra mitad y de su mitad del litio hasta la China. O sea, es un contrato entreguista vergonzoso. Los que lo negociaron no estaban pensando en el país o no tienen idea de contratos de lo que estaban haciendo. Lo digo categóricamente. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Miguel Roca. Le pasamos el micrófono a don Manuel Morales para que haga referencia también a este primer punto del programa, el tema del litio, la polémica que se ha generado, además con lo que ya se ha mencionado. Adelante. Sí, muchas gracias. Y claro, vamos a aumentar un poco algunos antecedentes, porque el año 2019 hubo una gran movilización en defensa del voto ciudadano contra el fraude, y precisamente el 3 de noviembre del 2019 el gobierno de Evo Morales salió a abrogar el decreto supremo 3738, es decir, en plena movilización, prácticamente 7 días antes que Evo Morales se vaya del país. Y es que en las movilizaciones que hubo en el 2019, la participación de Potosí fue muy importante. Las movilizaciones no solo que estaban en el eje central, sino que Potosí estaba prácticamente en un paro varios días y estaban en la defensa del litio. Entonces es importante tomar este contexto para luego enganchar a lo que está pasando ahora. En esa oportunidad, el decreto supremo 3738
daba nacimiento a ILB Asisa, no sé, los potosinos se van a acordar muy bien de este nombre, y era un decreto que posibilitaba la creación de una sociedad mixta, exactamente más o menos en las mismas condiciones, con una empresa alemana que era ASI System, y entregaba el litio boliviano, escuchen bien, no por 40 años, por 70 años, a una empresa alemana que no tenía experiencia en temas de litio. Fíjense que el MAS no asimila lo que ha hecho, no recupera la historia, y esto está pues grabado en la mentalidad del pueblo potosino. Un contrato leonino para los intereses nacionales que entregaba a 70 años el tema del litio a los alemanes. Entonces, en ese momento, por supuesto que hubo movilizaciones, y esto queda como un antecedente que es fundamental. Ahora, pasa el tiempo, y en el tema del litio hay personas que están siendo procesadas, ha habido inversiones que se han hecho y que se ha detectado y ha sido denunciado por el propio gobierno, irregularidades. El ex que fue ministro de Minería y luego director de ILB, el señor Echazú, y un montón de sus cómplices están con procesos penales. Es decir, antes de que lleguemos a estos contratos con China y Rusia, ya ha habido un acto fallido, un segundo acto fallido. Si bien lo de Evo Morales fue el 2019, pero ya en el tema del litio ha habido malas inversiones, plantas que no han funcionado, un mal manejo de las piscinas, y todo eso creo que la gente, por supuesto que se acuerda. Ahora bien, en este caso, yo quiero ir a tocar otro aspecto además de estas irregularidades. Y es que resulta que el gobierno está yendo por la siguiente metodología: firmar los contratos y pasarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sean ratificados. Y pone como un tercer momento hacer la consulta. Ese ha sido otro tema de debate que ha habido el día de ayer en Potosí. El jueves, perdón. Mil disculpas. Entonces, se firma el contrato, se lo pasa a la Asamblea para que se ratifique y luego vendrá la consulta. Y esto vulnera todos los principios constitucionales que tenemos, porque el artículo 30 de la Constitución, que le otorga a los pueblos indígenas derechos, le otorga un derecho muy importante, que es el de la consulta, que significa consentimiento previo, libre e informado. No es consentimiento posterior, ¿no? Y en este caso, en el tema de este proyecto que se va a realizar, las fuentes de agua, que son el motivo para la consulta, se encuentran pues en la TCO del norte del IPES, es decir, es un territorio indígena, que por lo tanto implica la prosecución del consentimiento previo, libre e informado antes de la elaboración del proyecto, de la firma del contrato. Entonces, este es otro tema, esta es otra irregularidad, y hay que recordarle a la opinión pública que está vigente la ley 1257, que ratifica el convenio 169 de la OIT, que es ley nacional, y que forma parte del armazón constitucional, que establece que esta consulta debe realizarse de manera obligatoria. Entonces, aquí lo que estamos planteando es que ya en el anterior contrato con los alemanes también se hablaba de la misma fórmula, 51%, ¿no? Derecho accionario boliviano, 49% en el tema de la empresa alemana, pero también en esa oportunidad se señalaba exactamente lo mismo, lo que Miguel ha dicho, ha descrito, que es el pago de todos los costos operativos, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado en tema petrolero. Entonces, el pago de los costos operativos te lleva a la conclusión de que en realidad es el Estado boliviano, es el esfuerzo boliviano el que cubre todos los gastos de la inversión. Y esto nos lleva a dos temas fundamentales. Uno, la incapacidad del gobierno del Estado boliviano de dar cumplimiento precisamente al conjunto de normas que están en la Constitución y en la Ley de Conformación de ILB, que establece que esta es una actividad estratégica y que debería ser
realizada prácticamente con un monopolio del Estado en las fases de exploración, en las fases de explotación, en las fases de industrialización, en las fases de comercialización. Entonces, además de los problemas que tenemos un Estado ausente de conocimiento propio, ausente de tecnología propia. Y si este es el problema, pues se debe hacer negociaciones que pongan como prioridad la defensa de los intereses nacionales. Entonces, aquí hay un verdadero extravío en cuanto a que el gobierno ha perdido absolutamente el norte. En ese contexto es necesario reiterar, por ejemplo, el artículo 319 de la Constitución Política del Estado, que señala que el Estado es el encargado de la industrialización de los recursos naturales. Por otro lado, tenemos el hecho del artículo 351, que establece que el Estado debe tener el control directo en la explotación, exploración, industrialización, transporte, comercialización. El artículo 369 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Estado debe llevar adelante la explotación de los recursos naturales no metálicos y los considera de carácter estratégico. Entonces tenemos un problema. Tenemos un marco normativo que establece el carácter estratégico de esta explotación, el rol protagónico del Estado, tenemos la consulta previa libre informada, tenemos el tema que también se ha gambeteado y el gobierno lo está haciendo, que tiene que ver con el tema de las licencias ambientales, ¿no? Es decir, aparte de los problemas descritos, que pueden ser financieros, de construcción del diseño, la coherencia de los contratos, el otro tema que por supuesto alarma a la población es el tema de los indicadores de protección ambiental. Este es un megaproyecto, este es un proyecto que no solamente va a mover agua de las comunidades que tienen que ser consultadas, sino que este es un proyecto que va a generar desechos, este es un proyecto que puede afectar de manera trascendental a todos los ecosistemas que tienen que ver con los salares y que pueden afectar también a los caminos, a las actividades turísticas. Entonces, ¿dónde está la posición del gobierno? ¿Dónde está la explicación, ¿no? Que se van a preservar las capacidades medioambientales, que se van a respetar los derechos de los pueblos indígenas, que se va a respetar este carácter constitucional que establece que el Estado tiene un rol protagónico? ¿Cuándo el gobierno va a poder construir sus propias capacidades, ¿no? En cuanto a investigación, desarrollo de ciencia, de tecnología, para asumir por sí mismo por lo menos partes esenciales del proyecto, no a través del contrato, que significa prácticamente la sumisión a una empresa transnacional, puede ser China, puede ser rusa o de otras partes, pero hay que recordar que cuando el gobierno fundó la empresa ILB, se mandó a capacitar a bolivianos al exterior, se dijo que se estaba generando conocimiento propio en la construcción de las primeras plantas, ¿no?, vinculadas a las salmueras. Se dijo que el gobierno iba a tener tecnología propia, y todo eso ha sido un engaño, todo eso no se ha podido cumplir. Es más, hay una defraudación económica de por medio, y finalmente, hasta el día de hoy, el gobierno no ha podido demostrar el desarrollo de estas capacidades propias. En conclusión, si sumamos estos antecedentes, estos aspectos, a los problemas que ha descrito Miguel, realmente estamos en una situación tan delicada que la mejor posibilidad en aras de preservar nuestros intereses y nuestros recursos es que el proyecto se suspenda por la gravedad de la implicancia que tiene. Si estamos hablando 40 años, estamos hablando de 8 gestiones gubernamentales futuras que estaríamos comprometiendo, y la firma de un contrato que luego no se cumpla, por supuesto que va a traer consecuencias para el Estado boliviano. Son 8 gobiernos futuros que están comprometidos, o espacios de gobiernos futuros, y por lo tanto lo que nosotros planteamos es la inmediata suspensión de este contrato, que se generen las condiciones
que será seguramente en el próximo gobierno, para generar un proyecto realmente de construcción de conocimiento, un proyecto participativo y finalmente no defraudar a la región, porque la región se siente lastimada, se siente herida al saber que se va a obtener regalías tan bajas que no va a haber participación y que finalmente los resultados, en vez de generar ingresos o cierto desarrollo al país, lo que nos van a dejar, como se ha dicho hasta ahora, es un endeudamiento mayúsculo, una transferencia de tecnología, veremos si se da en 40 años, y por lo tanto la gente pues está muy molesta, y creo que lo mejor, lo que le conviene al gobierno para preservar ya de salida lo poco de apoyo que pueda tener de parte de la población, es suspender este proyecto, dar marcha atrás y construir un nuevo proyecto, pero que realmente sea participativo, e incluso yo me animaría a plantear que después que se haga procesos participativos vayamos a un referéndum, porque es mucho lo que está en juego, ¿no? Que se vaya a un referéndum, que el próximo gobierno convoque un referéndum, pero que sea un referéndum trabajado, donde al final el pueblo se pronuncie, pero que las resoluciones o la pregunta que se haga en ese referéndum sea verdaderamente de carácter estratégico y participativo. Si es así, podemos cerrar el ciclo de esta irregularidad que ha habido en todo este procedimiento y aperturar, incluso a través de un referéndum, ya una política estatal que nos permita encarar este tema del litio para los siguientes 20, 30, 40 años. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. También ahora le corresponde dar cuenta de este primer punto del programa a don Martín Moreira. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo grande a los panelistas, a Miguel, a Manuel, un gusto estar, José Luis. Y a toda la audiencia de Panamericana. En primer lugar, creo que hay que decir que este contrato está basado bajo un estudio de un año para ver el tema, uno, de factibilidad. Hay que ver el tema de factibilidad y se ha elegido la EDL como una de las tecnologías elegidas, donde ha habido muchas empresas que han participado en este proyecto. Bajo esa modalidad van a lograr realizar la inversión, si se concreta el contrato, la Hong Kong CBC y Uranio One Group. Entre estas dos hay una inversión de $2.000 millones, ¿no? Creo que ese es el contexto que sí o sí se tiene que hacer. En primer lugar, para hablar sobre el medio ambiente y el tema de gastos hídricos, hay que comparar que la tecnología EDL tiene 50% o 50 veces menos gasto de recursos hídricos que la tradicional que se está utilizando en Chile, ¿no? Recordemos que Chile produce 2.2 millones de litros de agua por una tonelada de carbonato de litio, y en Bolivia más o menos estamos hablando de 44.000 litros de agua por tonelada de litro. Entonces, eso es lo que lo que favorece este tipo de tecnologías. Dos, también hay que referirse y hay que decir que del 100% del agua, hay un 70% recuperable que puede ser inyectado a las cuencas. Entonces estamos hablando de que sí tiene mayor preservación de recursos hídricos que las formas tradicionales que están usando en países vecinos. Eso creo que tiene que quedar como un antecedente y que es claro que se está beneficiando con este tipo de tecnología para el cuidado de nuestro medio ambiente, que es vital para los bolivianos. También tenemos que decir, por ejemplo, la cantidad del salar afectado, de la incidencia que va a tener la implementación de estas plantas, es el 2% del salar. Estamos hablando, es una afectación que sí se la está considerando, pero de la cual vamos a tener bastantes retornos. Estamos hablando de un contrato que te dice 51-49, del cual 51% corresponde al país y 49% corresponde a la CBC, a Hong Kong CBC. Pero de este 49% que tiene CBC, va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar salarios para sus trabajadores, va a tener que pagar todo tipo de normativas de funcionamiento, y eso estamos hablando de un 19% más que se le quita a la CBC. Entonces, estamos hablando de que en el país quedaría el 70% de
el globo del contrato, y es como está el contrato, aunque Miguel me esté moviendo la cabeza, pero es cierto. Entonces tenemos un 70%, entonces el titular tendría que ser el 70% de las ganancias anuales que va a tener la explotación o la producción con temas medioambientales, con procesos de licencias medioambientales que sí o sí se tiene que sacar, con un proceso de consulta que se ha hecho en las comunidades previamente del contrato. Esto va a dejar 70% en el país y este 19% principalmente se queda en Potosí. Ahora, en el proceso de la construcción, estamos hablando del proceso de la construcción, va a tener 2 años. Más o menos son 4.500 empleos entre directos e indirectos. ¿Eso qué significa? Que muchos jóvenes van a tener la posibilidad de tener un trabajo. Y eso es interesante. Eso es inserción laboral. Y es muy interesante. Los segundos 3 años, la segunda etapa, que son 3 años, en estos 3 años va a haber una contratación de 3.000 personas. En estas 3.000 personas está el tema de pruebas, de todo lo que se necesita para afinar la planta, y al final de esas 3.000 personas se elige un grupo de personas que van a ir a China para el tema del manejo del EDL. Entonces, y ahí para la ejecución del proyecto, después de estos 5 años, viene la ejecución del proyecto y estamos hablando de 1.500 personas entre directos e indirectos. Esos son los beneficios que se queda para el país y también para los jóvenes. Entonces, en ese punto, cuando dice Miguel, y me retraigo un poquito, no se ha hecho nada en un proceso de 19 años. Yo te voy a contestar, se han hecho cosas muy interesantes en 4 años. En 4 años. Con razón, Mutum, alto, tú has hablado de Mutum, la planta de urea, se la ha mejorado, y ahora ¿cuánto está produciendo la planta de urea? 95%. Y ahí están las cifras, 95% de la producción y mercado cesado. Todo lo que se ha hecho en el tema de yacimientos, en el tema de separaciones de líquidos, de todo eso ha funcionado. ¿Para qué? Para que la inversión en materias primas estratégicas, como la exploración que se ha hecho en 4 años, va a dar fruto el 26 y el 27, con 5 pozos, más o menos 8.7 TCFs. De eso estamos hablando. De que se tiene la... No, pero tú me has hablado, pero yo me has mencionado Mutum, me has mencionado algunas cosas, porque esa era tu introducción. En el tema del litio, ha habido, sí, en el gobierno de Morales ha habido un mal manejo del litio, y sí se lo ha comprobado, incluso este gobierno lo ha denunciado. ¿Qué ha hecho este gobierno? Porque tenemos que hablar de estos 4 años. Se ha tomado un año de tiempo para buscar una tecnología amigable que nos ayude a extraer rápidamente el litio. No lo que propone Claure, que seamos meramente privatizadores, como dice el señor Tuto Quiroga. ¿Para qué industrializar si podemos meter camiones y sacar el salario? Y eso es sobreexplotación. Ya ni siquiera es explotación, es sobreexplotación. Y eso no van a cumplir ningún tema medioambiental. Y el salario en 10 años se va a vaciar, así textual. Lo que se está planteando es hacer una producción esquemática bajo normas ambientales, con un propósito: producir 50.000 toneladas de carbonato de litio, ¿para qué? Para el beneficio de los potosinos en primer lugar, y luego el beneficio de todos los bolivianos. Estamos hablando de un contrato que tiene características muy favorables para el país, que tiene procesos muy interesantes. Cuando nos referimos específicamente al tema que leyó el querido Miguel, estamos hablando que los riesgos países en todo el mundo, y Bolivia ha vivido 4 años de ataque sistemático a la gestión económica, y eso lo tenemos que reconocer. Bloqueos, detención de créditos. Un país que ha vivido 2 años sin créditos de organismos internacionales. Un país que no ha recibido ninguna inversión directa extranjera. ¿Cómo ha sobrevivido? Por las que apabulladas y mal reconocidas empresas públicas. Esas empresas públicas han generado más de 7.000 millones de dólares en inversión, salud, educación, servicios de deuda, subvención de carburantes, alimentos. Según el último informe del Banco Central de Bolivia, más de 700 millones de dólares priorizando importaciones. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo eso
nos ha bajado las calificaciones. Esperemos que con la entrada de la producción del tema de gas, de petróleo, y que tengamos los 50.000 barriles que van a dar estos pozos de petróleo, bajemos el tema de subvención, mejoremos nuestra condición de liquidez en cuanto a divisas, y esto nos vaya subiendo nuestra calificación paulatinamente. Y esta subida de calificación también nos van a bajar los tipos de intereses. Ahora, cuando hablamos de inversión, claro, la CBC y la empresa rusa y China tienen que recuperar por lo que han invertido. Estamos hablando de una inversión de $2.000 millones que va a ser ¿dónde? No va a ser en Santa Cruz, no va a ser en Cochabamba, va a ser en Potosí, en el Salar de Uyuni. Y les apuesto que si Potosí se niega y todo, los de Coipasa están felices de recibir un contrato de estas características. Porque son muchos beneficios del desarrollo, muchísimos beneficios del desarrollo. Yo he escuchado hablar a algunos defensores que dicen que el turismo va a dar, el turismo da muy buen dinero, pero cuando es un estudio real de turismo en Uyuni, ¿cuántas empresas son bolivianas las que operadoras de turismo? ¿Se han preguntado? 60% son chilenas. O sea, eso es lo único que vienen a hacer a Uyuni es contratar movilidades y galletas y hoteles. Textual, eso es lo que está pasando en el turismo. También en Bolivia. Entonces, creo que esta es una opción de desarrollo. Y creo que con CIPO, porque yo creo que los potosinos están conscientes de que sí es oportunidad. Y otro punto muy importante que tenemos que decir, según la geopolítica y según todo lo que manda este movimiento económico y este movimiento energético en el mundo, en el 2030 se va a hacer el cambio de matriz energética, porque Estados Unidos va a dejar de consumir energía fósil. Si nosotros no implementamos un proyecto de estas características ahora, no vamos a entrar a esa segunda fase. ¿Y eso qué significa? Que los potosinos y los bolivianos nos vamos a quedar con toneladas de sal, beneficiando a las empresas de turismo chilenas. Entonces creo que o seguir lo que dice el señor Claure y Tuto Quiroga y los demás. Venderemos las empresas públicas para que lo privaticen Uyuni. Creo que esa es una responsabilidad de los diputados y de los asambleístas. Hay oposición a este contrato ya, hay oposición a este contrato. Pero los que tienen que venir tienen que comprometerse a crear condiciones de inversión similares a esta. Que mejoren estas condiciones. No va a haber, son 10 años de retraso y eso lo sabe Miguel y lo sabe Manuel. Son 10 años, porque vas a tener que hacer consultas, vas a tener que hacer un montón de cosas. O a menos que sigas los pasos de Claudio. Bueno, meto 3 camiones y empiezo a acabar el sal y lo meto por el tren y me salgo a puertos chilenos, como hacen muchas empresas mineras en Potosí, llevándose concentrados. Entonces creo que aquí el debate tiene que ir un poquito más allá. Es la oportunidad que se nos está brindando a los bolivianos. Una oportunidad que te da el 70% de ganancias que se queda en el país, que te va a generar empleo para tus jóvenes, que te va a generar aprovechamiento. Y aparte, estas empresas están obligadas, según el contrato, a cumplir la licencia ambiental que marca el país. Entonces creo que hay condiciones. Incluso la tecnología es mucho más amigable que la tecnología que se está usando en el gobierno de Morales y en la que tenemos las 2 plantas, de las cuales se están produciendo. Y ahora, para el tema de las 2 plantas, en el gobierno de Arce se ha hecho una inversión de 1.370 millones de bolivianos para la implementación de la planta. En el segundo año de producción se ha logrado 1.480 millones de bolivianos, con una ganancia de 100 millones de bolivianos ya en esa planta. Entonces estamos hablando de eso, de que se está empezando a trabajar seriamente al litio y se han conseguido 2 buenos inversionistas que van a generar esta cantidad de recursos que se necesita y esta cantidad de producción para que Bolivia pueda generar condiciones. Yo quisiera que, igual como se quejan del tema hídrico, nos quejemos pues de lo que es el Urubó, ¿no? Que viene desde Porongo hasta Portoachuelo, 22.000 hectáreas, donde se están chupando todo el agua del futuro de los cruceños. Así nomás es. Se lo han comido toda la costanera norte. Pero estamos hablando de eso. Y de ahí, ¿quién dijo? No, nadie dice nada. En este contrato hay temas de licencias ambientales, hay temas de tecnología que te van a bajar el uso de recursos hídricos. Incluso se está pensando, con la responsabilidad social empresarial que tiene cualquier industria, el cosecho, la siembra de agua, que son importantes para los valles potosinos. Entonces creo que es un proyecto general, pero esto va a funcionar si el contrato se aprueba. Si este contrato llega y se aprueba, claro que va a funcionar. Vas a tener incluso cosecha, siembra de agua. Vas a tener esas opciones, que los mismos potosinos te pueden plantear. Creo que es necesario que toda la gente se interiorice de lo que dice el contrato, para que realmente saque sus propias conclusiones.
Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto. Por favor, vamos a pedirles a nuestros invitados especiales celeridad, acortar el tiempo de la primera ronda para establecer puntualizaciones, apuntes. Adelante, diputado Miguel Roca. Gracias, José Luis. Me da la impresión de que aquí mi colega Martín no ha leído el contrato, pero sí ha leído muy bien el panfleto del gobierno, porque repite las cosas que escuché al ministro decir, y cuando le planteé las preguntas no me supo responder. Miren lo que ha hecho Martín. Primero dice 44,000 litros por tonelada. No sé dónde te sacaste esto, porque el anexo técnico, y aquí se lo muestro, dice que son 97.99 litros de H2O, es decir, agua de pozo por tonelada. Te han dicho la mitad de lo que realmente es, de lo que ellos mismos dicen en su anexo técnico, que es lo contractual. Y entonces, en un rápido cálculo, 98,000 litros por tonelada de agua por 49,000 toneladas al año, ¿no? Son 4.8 millones de litros de agua al año. Para que la gente sepa cuánto es esta cantidad de agua, la represa de Jampaturi, para quienes nos escuchan en La Paz y la conocen, es la que alimenta a la mitad de La Paz, la mitad sur de La Paz. Tiene una capacidad de 6 millones de litros, ¿no? Entonces, más o menos es casi como una represa de Jampaturi al año que se gasta en la producción de litio. Si esto es poco o es mucho, no lo sé. Pero lo peor es que nadie sabe, porque la irresponsabilidad supina de quienes están a cargo de esto. Dicen que el impacto ambiental se hace, la evaluación de impacto ambiental cuando hay un proyecto. Es cierto, pero es una responsabilidad muy grande no haber hecho estudios básicos de hidrología, de hidrografía, para saber la cantidad de agua que hay. Entonces, si me dicen que estos 4.8 millones es un pequeñísimo porcentaje de los recursos hídricos que hay en la región, pues me quedo tranquilo. Pero nadie me ha dicho eso. Me dicen, no, eso se lo va a ver después, cuando ya nos estemos endeudando. Enorme responsabilidad. Luego, la otra mentira del ministro, y lo encaré y no me supo decir, que está repitiendo aquí nuestro amigo Martín, es que el 70% es el government take de esto. ¿Sabes cómo calcula el ministro el 70%? Necesita que tú le des una orientación, Martín, porque sabes que no es así. Dentro del 70% dice, ya, comenzamos con el 51% de nuestro litio. Y luego le sumamos el 3% de regalías. ¿Y sabes qué le suma? Le suma el 13% de IVA y el 3% de IT. Yo dije, oiga, ministro, cualquiera que sabe un poquito de nuestra estructura tributaria sabe que las exportaciones no son operaciones gravadas. Es decir, no pagan IVA y no pagan IT. Y ahí nomás el ministro le está sumando 16%, que es parte de ese 70%. Es una vergüenza. Es una vergüenza que un ministro diga eso. Como le dije, yo no sé quién son sus asesores, pero los debería despedir por chambones, ¿ya? Porque, y eso es mentirle al país de una manera muy burda, porque no es 70%, es 51%. O sea, nosotros pagamos todo, con intereses usureros. Ellos además nos pasan la cuenta de lo que les dé la gana gastar, porque aquí en los anexos financieros no hay ninguna forma de control. Además, si queremos controlar a lo posterior, hay una cláusula de confidencial. Entonces YLB no va a poder decirle al país, al pueblo boliviano, cuánto se está gastando, lo cual ya también es oprobioso. Entonces, todo esto es terrible, pero yo quiero concentrar y dedicarle los últimos minutos de esta intervención a los puntos de coincidencia. Y he visto, he agarrado al vuelo algo que dijo Martín, que también lo dijo Manuel, aunque de manera diferente. Manuel dice que propone un referendo sobre el litio. Y Martín dice, bueno, aquí hay un cuestionamiento sobre el rol del Estado, muchos candidatos dicen que van a privatizar todo, etcétera. Y solamente un comentario. ¿Quién es el primer exportador de litio en el mundo? Australia. Y Australia tiene un modelo totalmente diferente, totalmente privado. ¿Qué dice Australia? Venga, el privado decida cómo invierte, me tiene que cuidar el medio ambiente, como yo le digo, me tiene que pagar impuestos. Entonces, recordemos una cosa. Tuvimos la guerra del gas, ya pasamos por esta con el gas. Entonces,
Fue muy traumático la caída de Goni con la guerra del gas, muertos, etcétera, pero terminamos en un referéndum sobre el gas, el que llamó Carlos Mesa. Y nos dio la ley 3058 que generó un sector de hidrocarburos que ahora está muerto, prácticamente, hay que revivirlo. Entonces, no caigamos otra vez en eso, pero tomemos la oportunidad. Yo creo que en este debate, o sea, nos tenemos que dar este espacio. Este tiene que ser un punto central del debate electoral. Yo personalmente pienso que debería ser el modelo australiano, que sea privado. Entonces, eso implica cambiar la Constitución con ese referéndum. Pero entonces es mejor que sea parte del debate electoral. Y el próximo gobierno lo que tiene que hacer es plantear una ley de reforma parcial a la Constitución, conjuntamente con la forma, digamos, una ley del litio. Así vamos a explotar el litio. Y entonces, con un consenso político, si hacemos esa reforma parcial a la Constitución que nos permita desarrollar el litio de la manera que el pueblo boliviano quiere y considera que le va a beneficiar más, entonces ya el artículo 411 de la Constitución, si eso lo aprueba el Parlamento, automáticamente nos lleva al referéndum que propone Manuel para aprobar esa ley, esa reforma parcial a la Constitución. Porque hay que decir alguito en defensa del gobierno. Y es que tiene una camisa de fuerza muy complicada, que es el artículo, el 351, que es eso de que, no, es que la explotación tiene que ser por parte del Estado. Entonces tiene que inventarse estos bodrios, estos Frankensteins de contratos de asociación accidental o de contrato de servicio, ¿no? Reconozco, es difícil armar un buen contrato con esas camisas de fuerza. Entonces, insisto, y con esto cierro, mi propuesta tiene que ser primero, el gobierno tiene que retirar esto y no tratarlo. Tiene que ser el centro no el centro, pero parte importante del debate electoral. Y el nuevo gobierno, el nuevo parlamento tendrá que proponer una ley del litio con una ley de reforma parcial a la Constitución, y eso nos lleva al referéndum. Y a partir de ahí sí podemos desarrollar nuestro litio sin que cueste sangre. Muy bien, diputado Miguel Roca, ¿qué dice Manuel Morales también para ir cerrando este primer punto en el programa? Lo que pasa es que estamos entrampados, ¿no? Así como se ha hecho la Constitución, así como el gobierno de Evo y el actual han querido encarar el litio, hemos llegado a un punto que se acerca a un punto muerto, ¿no? Porque en el fondo, ahorita en el Parlamento, si se aprueba este contrato y demás, va a venir un conflicto social. Porque Potosí no ha sido parte de esto. Además, Potosí también estaba planteando su propia ley. Mala, buena, ¿no? O sea, no estamos en condiciones ahorita de evaluarla, pero en la Asamblea Legislativa esa ley la han archivado. Es decir, si desde la sociedad hay un esfuerzo por elaborar una propuesta y el gobierno no la toma en cuenta, entonces estamos en este conflicto. Además, este es un año electoral, y en años electorales no creo que por la magnitud que se va a desarrollar este contrato y que todo el mundo va a estar contento, las aclaraciones van a ser buenas, la socialización. Ahora, bien, la idea entonces no es ser tampoco negativistas y poner zancadillas, ¿no ve? O sea, el gobierno tuvo su oportunidad, no ha podido aprovechar bien todas las condiciones o lo que ustedes quieran. Necesitamos abrir un espacio de participación ciudadana, es decir, la gente tiene que discutir, hay que convocar, hay que generar ese conocimiento, ¿no?, propio, y si no tenemos condiciones propias, acudir pues a asesoramientos, a conocimientos en el exterior, pero trabajar toda una estrategia, la estrategia del litio, ¿no?, y que esa estrategia pueda ser cerrada con un referéndum y la modificación de la Constitución. Yo no estoy planteando, como plantea Miguel, ir por el camino de la privatización. Lo que yo estoy planteando es que todavía el Estado tiene que jugar un rol fundamental en esto, porque este es un tema estratégico para el país. No es un tema en el que el Estado fácilmente se va a poder desembarazar del bulto y pasarlo a una empresa privada, sea nacional o transnacional. Tiene que haber acá una serie de condicionamientos, de articulación de capacidades y buscar el mejor proyecto que le pueda dar mejores réditos de los que Martín de manera muy entusiasta nos plantea, ¿no? Todos queremos el beneficio del país, pero en este momento hay que parar esto,
tiene que haber un punto muerto. Potosí también tiene que tener más capacidades propositivas, si bien tiene su proyecto de ley, pero creo que en algún momento tendrá que haber un gobierno que les diga a los potosinos, basta de lamento, ¿no? Basta de oposición permanente, y necesitamos construir una estrategia. Y esto que se va a hacer con el litio seguramente se va a hacer también en otras áreas. Estoy pensando en el tema, por ejemplo, aurífero, que hay que ponerle límites. Si no lo ha hecho el MAS este tiempo, el próximo gobierno le tiene que poner límites, porque ahí hay mucha riqueza que se va, pagan regalías prácticamente agotadas, mínimas, utilizan el contrabando para sacar, tema del mercurio, las áreas protegidas. Entonces hay otros temas que también van a tener, o sea, no solo el litio, ¿no?, sino que van a tener que abrirse otros espacios, pero para conducir eso se necesita un recambio de las autoridades máximas del gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Finalmente le damos la palabra a Martín Moreira para finalizar este primer punto del programa. Adelante. Querido Miguel, apunta a la privatización. Textualmente lo has dicho. A que el sector privado... Privatización. Privatización, Sí, no sé, no hay privatización. Sí. Es como la de la capitalización, 85-15%, ¿no? 85 para las transnacionales, 15% para Bolivia. Estás apuntando eso. Pero, lo dices, ¿tú crees que en este país, con un gobierno, con los candidatos, precandidatos que tenemos que apuntan a la privatización, van a mejorar las condiciones? Imposible, querido Miguel, es imposible. Te garantizo. Y es imposible, ¿por qué? Porque no lo han hecho nunca. ¿Qué ha hecho Tuto Quiroga? Te ha inflado los TCFs. Eso ha hecho Tuto Quiroga para beneficiar a las transnacionales. ¿Miento o no miento? Eso ha hecho. ¿Y qué es el resultado? ¿Cuánto nos han dejado? 250 millones de dólares por año de impuestos, de regalías, impuestos, las transnacionales. Y está ahí. Son las cifras que tenemos. ¿O no? Entonces, bueno, creo que apuntar a la privatización es muy complicado. Y nos basemos en lo que dice la gente. ¿La gente qué dice? ¿Quiere la gente que sigan las empresas estratégicas bolivianas trabajando? Claro que quiere. ¿Por qué? Porque han beneficiado muchos bolivianos. Porque hay un crecimiento. Hay un crecimiento. ¿Cómo crees que se ha sostenido este país por 2 años? Por las empresas públicas estratégicas. Ellas han generado recursos necesarios para que haya esto. Ahora, cuando hablamos de todo lo que se está haciendo con el litio, de esta propuesta, de este contrato que se está proponiendo, de estas garantías que están poniendo estas empresas, poniendo $2,000 millones en la mesa, ¿para qué? Para invertirlas en Potosí. ¿Por qué lo van a invertir en Potosí? ¿Dónde más se va a invertir ese dinero si no es en Potosí? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Primeramente Potosí, porque ahí va a ser la incidencia. Ahí va a estar la incidencia de todo. Entonces creo que lo que estamos viviendo en este momento es una crisis política demasiado fuerte, donde la especulación ya ha pasado todos los límites, porque no hay una propuesta clara. Si alguno de la oposición vendría y me diría, ¿sabes que este contrato no sirve de nada? Y tenemos esta opción con estas empresas para producir, y con esta tecnología y con estos beneficios, bueno, pues es viable. Pero que algún precandidato lo diga, porque esos van a ser los que van a decidir. Los asesores, todos los que van a entrar al gobierno, toditos ellos van a decidir eso. ¿Y qué van a decidir? No, Claudia tenía la razón. Nos volveremos privatizadores. Otra vez volveremos a sacar en camiones nuestro litio hacia puertos chilenos. ¿Es lo que propone o no lo propone? Vamos a dar la materia prima a empresas extranjeras para dejarles el litio. ¿Para qué? Para que ellos lo procesen. Eso es lo que hace este contrato, exactamente. No, pero, ¿qué? No, este contrato que haces, y no podemos mentir, querido Miguel, YLB le da la materia prima ¿a quién? A CBC, dentro del territorio boliviano. El servicio es un servicio de procesamiento de carbonato de litio grado batería. Y el 100% de la producción no se lo lleva. Lo deja ¿a quién? A YLB. 51-49. Digas ya, no existe ese 19%. No existe ese 19%. 51-49 igual sigue siendo un muy buen negocio para Bolivia. Muy buen negocio. De un proceso que lo hemos perdido por culpa de Evo Morales, lo hemos perdido en la punta de lo máximo. Pero ahora en el gobierno de Arce sí se tiene una propuesta tangible y real.
Si hacemos lo que dices en la privatización o lo que dice el señor Claure, ¿qué vamos a hacer? Es 90-10. 90 para las transnacionales porque ellos van a producir el carbonato de litio, nosotros el 10%. Como tú sabes, en la cadena productiva, el 10% es el que da el privatizador. Ese es el 10% de su ganancia. De ahí vas a tener que partir regalías, salarios para los que van a explotar. Realmente, esta es una opción. Y es una opción que lo ha puesto el Estado. Si quieren, bueno, ahí está. Los potosinos, ahí están los políticos que van a decidir al final de cuentas esto. Pero los bolivianos vemos una opción de entrar y cambiar la matriz energética mundial y ser parte de ese cambio con un producto que es nuestro. Muy bien, muchas gracias a don Martín Moreira. Nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este se vincula también con consideraciones, criterios también del ámbito económico, porque a propósito de un nuevo frente de conflicto que se estuvo manteniendo hasta algún tiempo, no cambia la figura. Recientemente las autoridades de gobierno han decidido, en función de un acuerdo con la Confederación de Empresarios Privados, dejar sin efecto la aplicación de esta norma de la disposición séptima del presupuesto general del Estado 2025, que habla de la confiscación de mercaderías. Eso es suficiente para evitar que las medidas de presión anunciadas prosigan. De todas maneras, lo que han planteado los miembros de sectores de la cadena productiva es que se derogue esta norma. Y recién se puede retroceder en estos anuncios de medidas de presión. ¿Qué dice sobre este segundo punto, diputado Miguel Roca? Bueno, querido José Luis, este segundo punto nos devuelve a la discusión y el debate bizantino sobre el rol del Estado. Y en su última locución, Martín ha hecho así una apología de las mentiras y los dogmas socialistas, pero ha cometido un gran error. Martín, has hecho una apología de la capitalización de Goni. Goni nos decía 49% y 51%, y nos repetía exactamente lo mismo que nos acaba de decir Martín. Permita, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué falló la capitalización? Porque justamente Goni hizo lo que pretenden hacer ustedes con el litio. Nadie cuidaba qué era lo que venían a invertir. Te voy a dar un ejemplo. Yo era contratista. Y entonces a mí me querían contratar los italianos para tender fibra óptica. Me iban a pagar $10 por metro lineal de tendido de fibra óptica. Pero quien me contrataba no era Entel, era una subsidiaria de los italianos. Y ellos hacían aparecer como inversión $100 por cada 10 que me pagaban a mí. Los mandé al diablo, porque además 10 no me alcanzaba, pero mucha gente lo hizo. Entonces, eso que generó el fracaso de la capitalización es exactamente lo que significa este contrato de litio, pero es igualito, calcado. Y solamente para ya pasar al tema que nos plantea José Luis, que pasó al 80% es mentira. 85, es mentira. 85, mira, con la famosa decreto de nacionalización, que además viene desde la ley durante el gobierno anterior, simplemente se incrementó eso que llaman government take, y por cobrar, por ganar, y los números no dejan mentir, por ganar casi un 20% más, mataron la gallina de los huevos de oro. Ahora ya no tenemos sector de hidrocarburos. Duró 20 años, o sea, por cobrar 20% más durante 20 años, hicieron que el negocio durara 20, cuando debió haber durado 50 o 100 años. Si hubiéramos dejado, y te muestro estudios, si hubiéramos dejado la ley del surtax, ¿qué es el surtax? Que si subía el precio, entonces las petroleras pagaban más. Lo que pasa es que se hizo la evaluación cuando el precio estaba bajo, cambió el sistema, y el precio internacional se multiplicó por 8. Entonces, pero bueno, podemos tener un programa aparte y te reto un debate sobre capitalización y esos temas de hidrocarburos, porque se ven cerca. Pero cuando decía este tema de las confiscaciones, es el modelo de Estado. Y el modelo de Estado es que los masistas y gente como Martín piensa que el Estado tiene que decidir precios. Y yo sostengo que cuando el Estado mete sus manos cochinas en la economía, destroza todo. Porque fíjate ahora en qué están, ¿no? Que negociando los productores de maíz con EMAPA, cuánto va a ser el maíz, a cuánto va a ser el arroz, a cuánto va a ser la carne, ¿no? Los transportistas negociando a cuánto va a ser la tarifa, las juntas vecinales, ¿no? O sea, cuando el Estado mete sus cochinas manos a tratar de controlar precios,
desordena todo. Y lo único que genera es un caos donde los corruptos ganan, y principalmente los corruptos que están a cargo de los gobiernos. Eso es el socialismo, y no es otra cosa. La palabra agio y especulación, esos conceptos, esos fenómenos, solamente se dan en economías donde interviene el Estado, en economías socialistas. En una economía de mercado, en una economía libre, eso no existe. Si yo quiero acumular y ocultar para cobrar más caro, va a venir Martín y va a decir, no, yo voy a vender barato, el precio que sí me sale, tengo una ganancia razonable y me va a sacar del mercado, me va a hacer quebrar. Es evidente. Agio y especulación es un concepto inventado por los socialistas para generar corrupción y para llenarse los bolsillos de plata. Entonces, ¿cuál es el problema que pretende arreglar el gobierno con esta disposición adicional séptima? Que suben los precios. Pero Martín, los precios suben no porque los productores la estén pasando muy bien, no porque los comerciantes la estén pasando muy bien. Los precios suben porque el gobierno y los masistas la están pasando demasiado bien y gastan y gastan y gastan y llevan 12 años consecutivos gastando mucho más de lo que ingresa. Entonces, por eso suben los precios, porque primero le echan mano a las reservas internacionales para cubrir el déficit y por eso se disparó el dólar. Después le echan mano al endeudamiento interno. Eso es la plata de las jubilaciones, imprimir billetes en el Banco Central. Todo esto, tú has estudiado economía igual que yo, sabemos que es altamente inflacionario. Y lo que estamos teniendo aquí es un proceso principalmente monetario inflacionario, sin descartar que también hay temas microeconómicos de demanda y oferta coyuntural que tienen que ver, pero en general los precios están subiendo. Y no es que digamos el precio de la carne se haya duplicado, es que el poder adquisitivo, el valor de nuestro boliviano, de nuestra moneda, se ha caído a la mitad. Y te doy un ejemplo bien simple. Si antes, hace unos meses, el precio de la carne estaba en 28, a 6.96, esos son $4. Ahora llega un comerciante a Desaguadero con $4, ¿cuántos bolivianos le dan? 48. Entonces ese es el precio de la carne. Y entonces eso es lo que te distorsiona, te jala el precio. Y te jala el precio es por la pésima política, porque le han quitado la independencia al Banco Central. Al Banco Central lo han vuelto el cajero del despilfarro del gobierno. Y lo ha hecho por igual Arce Catacora como ministro de Evo Morales que Arce Catacora como presidente. El modelo está fallido. Y entonces esta disposición adicional séptima del presupuesto también tenemos que añadir, lo hacen con trampa. Ahorita estábamos hablando del problema del litio y Potosí levantado y casi Bolivia en pie de guerra porque quieren aprobar con trampa. Y se lo dije al ministro, se lo dije al presidente de la comisión, no hagan trampa, es peor, porque entonces no hay debate. Entonces, con el tema del presupuesto igual, no nos dejaron debatir en el Parlamento, no nos dejaron tratar esto de una manera grosera, tramposa, y piensan que están engañando a los diputados, qué pendejos que somos, nos los estamos mamando a los diputados. No, se están mamando al pueblo boliviano y el pueblo boliviano se da cuenta. Entonces, aparte de que el reclamo es legítimo, da más bronca, porque se dan cuenta la mañodería y la trampa con que actúa el gobierno y el oficialismo en el Parlamento. Entonces, y fíjense lo que pasó aquí. No quisieron que debatiéramos este tema en el Parlamento. En la comisión que llegó a tratarse, se sacó esta disposición adicional séptima. Pero después ya no permitieron que tratara y lo aprobaron por decreto ley. A los pocos días, primeros días de enero, yo presenté el proyecto de ley, que está con el número 330, para derogar esta y otras 7 disposiciones, 8 en total. La que le permite al Banco Central disponer como le da la gana nuestras reservas, porque la ley del oro, muy polémica, también aprobada con trampa y con transfugio y con corrupción, pero decía no pueden vender más allá de 22 toneladas. Pero, y las otras, el Banco Central puede ir a prestarse plata para prestar al gobierno. El gobierno se da la licencia, con su decreto ley del presupuesto, de ir a endeudarnos por $4.400 millones. 3.000 en bonos, 1.000 en garantías adicionales en multilaterales y 400 de la CAF. El gobierno se da la licencia de ir y negociar bonos de carbono. Manuel, tú que estás tan involucrado con los temas ambientales, vender bonos de carbono para recaudar por declaraciones del gobierno $5.000 millones, que eso es vender los servicios ecosistémicos ambientales de nuestros bosques por los próximos 40, 50 años, para farreárselos en el año electoral, en prebenda, en corrupción, en campaña, ¿en qué? Entonces yo propuse esos 8 sacarlos,
Fíjate, la comisión propuso sacar el polémico de las confiscaciones. No, hicieron trampa y se lo pasaron por el forro y siguieron. A los pocos días de enero yo presenté un proyecto de ley para eliminar estos 8 artículos sobre estos temas principales que he comentado. No quieren tratarlo. Ahora el Senado cada vez está más. Ahora el Senado ha aprobado un proyecto de ley eliminando 20 artículos. Que de los 20 yo estoy los 12 yo los dejaría pasar. Por ejemplo, uno que baja a cero el IVA para importaciones de carburantes. No sé por qué el Senado lo quiere eliminar, pero bueno. Lo que pasa es que como el gobierno es tramposo, cada vez va peor. Y piensa que cada vez que le hace trampa a los diputados, ha ganado. Y cada vez se hunde más, se enloda más. Y ahorita con esta disposición, al final, lo que se está jugando es la propiedad privada. Y lo que no entienden los socialistas es que el pueblo boliviano es de pequeños propietarios. No son proletarios versus burgueses como han aprendido ustedes los marxistas. No, el pueblo boliviano es propietario y defiende su propiedad. La mayor parte del pueblo boliviano, 8, casi 9 de cada 10 trabajadores, lo hacen por cuenta propia. En el sector informal, es el transportista, el comerciante, el productor agropecuario, el gremial, el que tiene su taller, su pequeño MIPE, su emprendimiento. Ese es el pueblo boliviano. Entonces el gobierno, cuando le quiere regular los precios y dice, no puedes vender por encima de lo que yo digo, y si no te lo quito, por supuesto que genera molestia, y más que molestia, angustia de perder el fruto de su trabajo. Y eso tiene que entender el gobierno. Y sale el gobierno diciendo, no, es solo para los grandes. Oye, el grande o el chico tiene igual derecho de disfrutar del fruto de su trabajo. Entonces lo que el gobierno quiere es seguir farreándose la plata del pueblo, gastando a lo loco, con 600,000 empleados públicos, la gran mayoría masistas, sacando a policías y fuerzas armadas, etcétera. Entonces quiere pasarle la factura de la farra al pueblo boliviano, que para mantener los precios bajos. Es la farra de los masistas del gobierno lo que hace que los precios suban. No es el agio y la especulación. Por supuesto que hay algo de eso, pero eso es coyuntural. Si el gobierno deja de farrearse la plata como lo está haciendo, entonces no hay agio y especulación, porque no hay inflación. El dólar se estabiliza. Entonces esto es un problema de fondo que tiene que ver con lo anterior, el modelo de Estado, el modelo económico. Y el gobierno, pese al fracaso, pero incontrovertible, incuestionable, de este modelo estatista, de este modelo socialista, nos quiere convencer que no, que la culpa es de unos cuantos empresarios. Y lo que pasa es que el pueblo no te lo cree, el pueblo es sabio en la calle, ¿no? El economista, más que en el aula como hemos aprendido tú y yo, esa economía anda a aprenderla a la calle. Anda, habla con los gremiales, anda, habla con los transportistas, anda, habla con un productor agropecuario y te vas a dar cuenta. Y por último doy este ejemplo y con esto cierro, José Luis. Lo que quieren hacer con los bienes en general, las mercancías, los alimentos, es lo que están queriendo hacer con el dólar y fracasando estrepitosamente. El gobierno te dice que si tienes $100, que te los has ganado fruto de tu esfuerzo, tu trabajo, tu ahorro, te los han regalado por último, y los quieres vender, según el gobierno, según la norma, los tienes que vender a 6.96. Y si te pescan vendiendo por encima 6.96, aunque esté a 11.30, 11.50, dice que te lo quitan. Y encima te meten preso. Han metido presos al principio a varios librecambistas y ya se han dado cuenta que es imparable, están hechos los locos. Pero en la letra muerta de la ley, si te pescan vendiendo tus dólares por encima de 6.96, te los quitan y te meten preso. Y eso no funciona. Lo que están haciendo con los dólares es lo que quieren hacer con todas las mercancías, con todos los alimentos. Y eso, hermano, no funciona ni va a funcionar. Muchas gracias, diputado Roca. ¿Qué dice Manuel Morales en este segundo punto del programa? Adelante. Sí, lo que pasa es que el MAS ha implementado una arquitectura represiva, autoritaria, que la hemos venido denunciando y nos hemos venido oponiendo y resistiendo, y ha habido momentos históricos en esta corta coyuntura de estos 4 años que se han logrado victorias contundentes, pero yo quiero relacionarlo todo. Es decir, lo que ha pasado con la aprobación de la 1613, que es la ley del presupuesto general del Estado, gestión 2025, no es algo casual, es parte de una acción premeditada que se ha venido desarrollando
y que tiene que ver con la forma, en primer lugar, cómo se aprueba esta norma, que es saltándose a la Asamblea Legislativa, y se dice que que entra en vigencia el presupuesto general, esta ley 1613, por el gobierno de Luis Arce, apelando al término de los 60 días en el marco del numeral 11 del parágrafo 1 del artículo 158 y del parágrafo 2 del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, que determina que si en 60 días el Parlamento no aprobó el presupuesto, entra en vigencia automáticamente. Hay una sentencia constitucional que señala que los contenidos establecidos en la ley del presupuesto son específicos para los temas de presupuesto. Es decir, que no se podría incorporar en esta norma aspectos que no guardan relación con el tema presupuestario. Esto puede generarle un conflicto al gobierno, veremos qué es lo que pasa. Entonces, vuelvo a esta tendencia autoritaria y voy a poner algunos ejemplos para llegar a este tema. Mejor voy a hacerlo al revés. Terminaré este tema y voy a ir retrocediendo. Bueno, resulta que el gobierno tiene un problema, y es el agio y la especulación. En el Código Penal de 1972, dictadura de Banzer, no era un gobierno de izquierda, se introduce el artículo 222 en la Constitución, que dice que el que procurase alzar o bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado o en la bolsa mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad. O sea, existe el delito de agio y especulación. Pero viene sobre esto el gobierno y sabiendo que estamos entrando a una etapa inflacionaria de alimentos, donde la casera te sube el precio, el mayorista te sube el precio, el productor te sube el precio y el que genera insumos y le vende al productor sube los precios y el Estado también sube los precios. Estamos en ese tema. Por supuesto que se va a dar este incremento de precios y eso lo vivimos todos nosotros. Es decir, ahora un kilo de carne está a 60 bolivianos de primera, ¿no? Entonces, no es mi afán identificar en la cadena productiva quién es el culpable, ¿no? Todos están subiendo. Desde la caserita te sube cuando le conviene. Entonces, este es un tema que va a generar una crisis alimentaria, va a generar una inflación de los alimentos. ¿Y qué hace el gobierno, no? Y ahí es donde viene lo autoritario, la manipulación que tiene antecedentes, ¿no? En la ley, en la disposición séptima, y se los voy a leer porque hay dos temas que hay que aclarar. Dice, con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales en un contexto inflacionario, donde toda la cadena te sube una parte, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos. Pero resulta que el Código de Procedimiento Penal, que está articulado o vinculado al artículo de agio y especulación, dice en el artículo 70 del procedimiento decomiso, dispone lo siguiente: la comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se hubiera ejecutado y de los efectos que de él provinieran, los cuales serán decomisados a menos que pertenecieren a un tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. Es decir, en la lógica penal hay el delito de agio y el que especula y hace agio tiene una sentencia o un proceso penal y la única autoridad jurisdiccional con competencia legal para hacer decomisos es el juez. Entonces, ¿qué pasa? Frente a este problema, el gobierno viola toda la normativa jurídica y se atribuye a que alguna instancia del Estado pueda hacer los decomisos, las confiscaciones. Entonces, aprovecha un problema que es alimentario, que es inflacionario, para abrogarse esa capacidad que la vamos a demostrar y van a ver ustedes en otros temas que ya los hemos superado y que a través de la movilización ciudadana hemos logrado que el gobierno retroceda. Leo el segundo tema de esta disposición séptima.
Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada. No, pues ¿esto qué es? ¿No? O sea, ¿sabes lo que es una declaración jurada, no? Yo tengo que decir cuánto estoy produciendo, yo tengo que declarar cuánto estoy comercializando, yo tengo que declarar cuánto tengo estocado, y si me demuestra la autoridad que además se tratará bajo el principio de confidencialidad. O sea, yo hago una declaración jurada al Estado, a distintas instancias, y si se demuestra que no está lo que he declarado, entonces tengo problemas con la ley. Es decir, me van a ajustar y me van a presionar. Eso es lo que dice la disposición séptima. Dos cosas que están vulnerando los derechos de los ciudadanos y la misma Constitución. Entonces, ¿a qué yo me refiero cuando digo que esto es parte de una cadena autoritaria? Y van a ver que lo que les voy a mencionar les va a refrescar mucho la memoria y van a empezar a encontrar la misma conducta en anteriores intentos autoritarios que hizo el gobierno de Luis Arce. Nos retrotraemos a noviembre del año 2021. Grandes movilizaciones para abrogar la 1386, y lo hemos logrado. Nosotros en las calles, estaba Miguel y otras fuerzas más, hemos logrado la abrogación de la 1386, que a título de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo, no investigaba en ninguna parte de esta norma los delitos vinculados al narcotráfico y la generación de movimiento económico ilícito que se genera. Pero ahora vayamos a los argumentos que en esa vez levantamos para generar esta movilización y el triunfo de la abrogación de la 1386. Y van a ver, voy a mencionar algunos, cuando llegue al final vamos a encontrarnos con una sorpresa. Primero, no era una lucha genuina contra las ganancias ilícitas porque muestra de ello era la ausencia de acciones de coordinación estatal en la persecución del narcotráfico. La ley 1386 podrá ser, decía en ese momento, ajustada por el órgano ejecutivo a nivel central del Estado mediante decreto supremo. Es decir, aquí fue otra de las batallas que hemos dado, porque el gobierno quería, ¿no?, modificar una ley a través de decretos supremos. Esa era la 1386. ¿Y qué más? Se prioriza la investigación de las organizaciones sin fines de lucro, es decir, las ONGs, pero además su composición societaria, acción que borra toda presunción de inocencia y privacidad. Es decir, querían investigar a todo lo que son organizaciones sin fines de lucro en su composición societaria, que eso es algo privado. Se busca el control y acceso a la información de los fideicomisos. Se desarrollará inteligencia financiera y patrimonial a las actividades profesionales no financieras. Se hará inteligencia financiera a las transacciones individuales, algo que vulnera también los derechos fundamentales. Y ahora vamos a lo central. Se implementará de forma especializada la incautación, decomiso y extinción de dominio, así como la administración y disposiciones de bienes, nuevamente como en el tema de otras acciones autoritarias. Es decir, nos volvemos a encontrar con la misma chola, ¿no?, pero con diferente pollera en diferente momento. Y bueno, y luego ha estado el decreto supremo 4139, que fue abrogado, el 5162, que tenía que ver con modificar derechos reales para que el gobierno pueda acceder a toda la información de derechos reales en un sistema nacional, ¿no?, vulnerando una ley que señala que la información de derechos reales se debe quedar allá en los departamentos o los municipios donde se genera. Y estaba también el decreto supremo 4732, que dejó de implementarse, que te obligaba cuando había ventas adelantadas a que sea el Ministerio de Justicia el que te autorice. Entonces, resumen, lo de la ley financiera, las movilizaciones que hay, es enorme preocupación de que te decomisen, allanen. No es casual, Martín, no es casual. Es parte de toda una política autoritaria que la han intentado meter donde han podido y como han podido. Y en esta última ley, que 60 días la inutilizaron el Parlamento, la meten porque sabían que lo iban a hacer neutralizando el debate parlamentario.
Entonces, no es justo jugar sucio con el país. Y no es justo intentar volver a retomar estas tendencias autoritarias con el pretexto del agio y la especulación. Y cuidado, ojo, que le salga el tiro por la culata al gobierno, porque el agio y la especulación y la inflación de los precios de los alimentos se lo puede comer al gobierno en los próximos meses, porque es una variable que el actual modelo económico no lo está pudiendo controlar. Y el hecho de generar controles aislados, el hecho de prohibir ciertas exportaciones no está funcionando. Y yo termino con esto. Hablando con una persona que tiene 19 años, me dice, si tanto se exporta, ¿por qué no suben el precio de la carne? Si tanto el gobierno habla de control, ¿por qué tengo que ir a comprar a 60, a 70 la carne? Entonces, el resultado final es que toda esta política no es efectiva y el gobierno debería asumir mayormente un compromiso en defender la economía popular, porque de eso se trata, ¿no? Gobernar para el pueblo, y así como están yendo, no lo van a lograr y están jugando sucio, y eso puede tener consecuencias negativas para el propio gobierno. Muy bien, muchas gracias. Le damos también a don Manuel Morales en este segundo punto del programa a hacer referencia también a este punto ya de parte de don Martín Moreira. ¿Qué elementos se pueden destacar en función de lo que ya han mencionado los otros invitados? Adelante. En primer lugar, cuando hablamos de la disposición número 7, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una protección específicamente para el consumidor final. El Estado necesita herramientas para poder controlar. ¿Y por qué controlar? ¿Por qué el Estado tuviera la tuición de controlar? Porque todos los bolivianos, de nosotros sale la subvención que se le da al aparato, que se le va a dar al aparato productivo boliviano. Recordemos que en temas de crecimiento, los agronegocios son los que más han crecido. Y no está mal que hayan crecido. Pero está muy mal que hagan subir los precios de los alimentos. ¿Por qué está muy mal? Porque están jugando con los alimentos y están jugando políticamente con los alimentos de los bolivianos. A ver, ¿cuál sería la razón para que la carne suba en Bolivia? Si en Trinidad encuentras el kilo gancho del animal parado en 18 bolivianos. ¿Por qué los intermediarios y mayoristas cruceños se llevan hacia el ganado? Entonces creo que hay preguntas que quedan sueltas. No está mal. Tenemos un malestar económico, que suban los precios. 1, 2 bolivianos. Pero ya 22, 24 bolivianos, o sea... Entonces aquí hay algo extraño. Aquí realmente hay algo extraño. Si es uno de los sectores que más se ha beneficiado con el tema de subvención, 0% aranceles, el 0% aranceles a los insumos que el gobierno les ha dado. Entonces, me parece demasiado extraño que empiece a subir rápidamente los precios. Ojo, el acaparamiento del aceite crudo de 50,000 toneladas, que luego han sacado para refinarlo. ¿Qué era? Era claro, pues no, lo estaban acaparando para venderlo, para exportarlo. Pero era muy raro eso. Muy raro que el aceite refinado en Bolivia empiece a subir. Y eso que mucho tiempo estaba congelado. ¿Por qué estaba congelado? Porque está indexado a precios internacionales el aceite. Y para que no pase eso, lo han congelado. Y eso le daba una fluctuación. Cuando bajaba el petróleo, tenían una ganancia extra los refinadores. Y eso funcionaba. Ahora, ya, que no se apruebe la disposición número 7, que lo anulen. Entonces el Estado que vuelva a los cupos de exportaciones. Porque los cupos de exportaciones que hemos tenido, el crecimiento de las exportaciones en cuanto al 2022... 13.654 millones de dólares, con cupos de exportaciones. En el 2023, 11.000 millones de dólares con cupos de exportaciones. ¿Y por qué cuando se libera, se empieza a trabajar directamente con el productor, se generan mejores condiciones, empiezan a subir los precios? Se necesita un mayor control. No digo que los productores estén acaparando o estén haciendo agio o especulación. Digo que dentro de la cadena productiva hay un eslabón que está produciendo el desvío de los alimentos. Y hay que descubrir cuál es el eslabón. Y si no se tiene herramientas ni hermenéuticas para poder ver cuál es el precio, cuál es el que está fallando o el que está desviando los alimentos, entonces creo que es muy complicado. Es muy complicado poder llegar a eso. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de precios tan sensibles como el de la carne, en especial como el de la carne que ha llegado a 70 bolivianos en el mes de enero,
y ahora va reduciendo el precio paulatinamente, vemos que sí o sí ha habido un manejo irracional, un manoseo irracional de los precios. Yo hablo en un punto, y hay que decirlo, que se tiene que señalar que cuando el Estado trata de controlar, está queriendo cuidar, creo que era algo principal, que lo ha dicho Manuel, al bolsillo del ciudadano. Creo que ellos son los más afectados de toda esta contienda, porque aquí hay una crisis política muy fuerte, que está empezando a llegar a los alimentos, y la idea es derrotar y molestar a la gestión económica. Y lo van a hacer de cualquier modo, lo van a hacer a cualquier costa. Y aquí se pone en evidencia el irracional subida de precios de la carne. Es irracional lo que está pasando con la carne. El aceite se ha nivelado en 14 bolivianos. Era lógico que se racionalice. Ahora, y cuando tú escuchas hablar a los productores y dicen, no, la tonelada de harina de soya me está costando más. Y eso es mentira, pues. ¿Por qué? Porque el sector oleaginoso le subvenciona al sector cárnico 29 millones de dólares anuales. Porque no le vende a precio internacional, le vende según la disposición de que el Estado le dice. ¿Cuánto tienes que vender y a qué productor se quiere? Pero ahí está, pues, y de esa manera se ha mantenido. Y los productores se han ganado muchísimo y las exportaciones han crecido mucho. Lo que está pasando ahora es un ataque directo a la gestión económica. Y se lo va a usar de cualquier modo, de buscar cualquier forma de que este Estado no pueda generar condiciones. Vemos desde que ha empezado esta crisis política el 23, los precios, el contrabando a la inversa, y muchos actores y muchos factores han generado esto. Ahora, cuando me hablan de la ley 1386, mira, a mí realmente me parece que esa ley hubiera sido genial porque esa ley tenía que ver minería ilegal. Hubiéramos podido saber quiénes son los contrabandistas que se llevan todos los alimentos, sobre todo ese 3% que se está haciendo millonario con el agio y la especulación. Se hubiera podido identificar a estos. Los crímenes de cuello blanco, el narcotráfico. Bueno, es un triunfo haberlo bajado la ley de ganancias ilícitas. Un triunfo. Pero un perjuicio para el país así en la legalidad frente a la GAFI. O sea, creo que hay temas de fondo. Pero si ustedes han bajado la ley 1386, planteen otra ley pues similar. Planteen una respuesta para que no sigamos viviendo en la ilegalidad. O creo que la opción de ustedes es decir, que viva la ilegalidad. No quieren control, no hay control. Los que están enmarcados dentro del control y la legalidad en la distribución de productos, en el abastecimiento de mercado interno, en las exportaciones, no tienen nada que temer. Mientras los que están fuera en la ilegalidad, traficando alimentos que son subvencionados por el Estado, claro que sí se van a negar. A ver, hay muchos contrabandistas y mucha gente que se está haciendo millonaria con los alimentos subvencionados por el país. Y creo que eso también se tiene que ver. Y para mí, a mi modo de ver, si se ha anulado la ley 1386, ustedes en la responsabilidad que la han anulado y como es un triunfo de ustedes, deberían proponer leyes similares para poder combatir pues el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. ¿Qué es lo más lógico? Tú bajas una ley, bueno, te propongo otra ley. ¿Para qué? Para que seamos legales frente al sistema financiero mundial. No sigamos viviendo en la legalidad, favoreciendo los crímenes de cuello blanco, favoreciendo a los dólares que entran del narcotráfico y que lo cambian aquí, favoreciendo a estos mineros, a los cooperativistas, que están siendo millonarios. Aliados del MAS. Aliados del MAS. Yo no tengo pruebas, hermano, y no me puedes decir, yo no sé si son aliados del MAS. Y otra cosa, cuando tú dices que están imprimiendo dólares, quisiera que me muestres pues las pruebas, querido hermano, de verdad, mostrame las pruebas y te voy a decir, te creo. Te voy a decir, te creo. Pero mientras no me hables, no me muestres eso, me estás especulando. Algo que tú dices, que claro, que cabe en un mercado, no, ahorita no es especulación. Ahora, para cerrar mi intervención, creo que esta disposición número 7, lo que el Estado está buscando es tener las herramientas necesarias para poder controlar un eslabón de la cadena productiva. Y este eslabón de la cadena productiva tiene que ser, o es, y se ha comprobado, que es el intermediario y mayorista, que está desviando los productos que entran al mercado interno, se están yendo al contrabando a la inversa. Y esto tiene que ver con un precio, con algo que lo ha dicho Miguel, y lo ha dicho claramente. En otros países están pagando más plata por el alimento, y están llevando ilegalmente los alimentos. ¿Qué mejor que proponerle al Estado, decirle, mira Estado, voy a subir mi cantidad, ya no voy a producir, pero ya no voy a producir con 340,000 toneladas de carne.
voy a producir 400.000 toneladas de carne, habilitame el mercado de Perú y de Argentina. Porque el consumo interno es 290.000. Ojo, creo que es una mejor opción que estar haciendo agio y especulación y yendo por la ilegalidad. Muy bien, muchas gracias a don Martín Moreira. Vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana. Si ustedes quieren referirse al segundo punto, pueden utilizar el tiempo que vamos a asignar a nuestros invitados especiales por el cálculo. Ahora sí, bastante cuidadosos. Vamos a darles, por favor, entre 6 a 7 minutos para abordar el último punto de diálogo en Panamericana sobre el escenario político electoral. Esto con vistas a los comicios del 17 de agosto, encuestas, acciones de los candidatos, qué es lo que está haciendo el bloque de oposición, qué pasa con el oficialismo, Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Luis Arce, etcétera, todo brevemente. Diputado Miguel Roca. Gracias, José Luis, nos queda siempre corto el tiempo, Para el pero último. no puedo evitar referirme al último que dijo Martín. Y Martín, ponte tus ajos porque voy a decir algo que asusta a los socialistas como asusta el sol a un vampiro o un crucifijo. No, hablas de ilegalidad. Una frase que me encanta, quizá mi favorita de todos los economistas, es de Milton Friedman, por eso te digo ponte, ¿no? Porque a los socialistas, a los marxistas, Milton Friedman les parece un demonio. Lo llaman el padre del neoliberalismo, Premio Nobel de Economía 1976. Y esta frase: las malas leyes, su definición de malas leyes, las malas leyes convierten en ilegal lo que le conviene a la gente. Y a la gente le conviene comerciar. Le conviene trabajar sin que el gobierno la moleste. Legalmente, exacto, con seguridad jurídica. Y eso es todo lo contrario a la economía socialista que planteas. Y me pide pruebas. El presupuesto general del Estado es mi prueba. Los últimos presupuestos general del Estado, desde que soy diputado, siempre generan y voy a hablar del último, que no nos dejaron deliberar. 42% del presupuesto es deuda. Y 2/3 partes de esa deuda del presupuesto es deuda interna. Y no hay reservas, Aníbal. Y no alcanza porque ya se han gastado casi toda la plata de las jubilaciones que se han hecho prestar porque tienen yuncus en el Banco Central, yuncu administrando la gestora. Se han prestado la plata de las jubilaciones a 40, 50 años plazos al 4,5 y 5% de interés. Hablando de que le quieren pagar 20 a los chinos. Entonces, fíjense ustedes. Y el otro tema, el presupuesto general del Estado, ¿cuánto es? 297,000 millones de bolivianos. El consolidado, te lo garantizo. ¿Y cuánto es el PIB? 313,000, esos 45,000 millones de dólares que dicen, que yo digo, no es mucho menos. 90% de la economía formal es pues el Estado. Entonces, este modelo socialista nos ha desplazado a la mayoría de los bolivianos, 9 de cada 10, a esto. Y por eso, y cuando dices que los que más han crecido son las agropecuarias, mentira, lo que más ha crecido es la administración pública y en fin. Pero vamos porque ese es el escenario electoral. Claro. Y en este escenario electoral justamente esto está en debate. Si vamos, yo creo que la mayor parte del pueblo boliviano finalmente se ha dado cuenta del gran embuste, de la gran trampa que ha implicado este modelo comunitario, productivo, no sé qué, este embuste del MAS, porque no ha funcionado, porque los resultados son desastrosos por donde lo veas. Cuando el Estado es 90% o más de la economía, entonces te genera todo esto. Todo el mundo trabaja en la ilegalidad. Y entonces cuando el Estado te exige legalidad en todo lo que haces, ¿sabes qué? El narcotraficante hace lo que le da la gana. ¿Por qué no hay una ley de...? Justamente. Y entonces el que sufre... No me interrumpas. Perdón. El que sufre es el pequeño. El que sí está permanentemente extorsionado por el político. Porque el gran maleante es el socio, pues, del político en el gobierno. El narcotráfico, no hay narcotráfico, que si no hay sociedad, pues, con los malos policías, con los malos jueces, con la gente del gobierno en el serio gobierno. No hay contrabando, pues, sin complicidad con los militares y los aduaneros, no, pues. Esa es justamente la distorsión y sobre eso está el debate y el panorama electoral. Ahora veamos cómo está el panorama electoral. El masismo está dividido en al menos 3 frentes,
que yo sepa, al menos digo, porque están los arcistas, los evistas, los androniquistas, y ahora también con estos temas de los ministros y no sé qué, ya se habla en el Parlamento de que hay los choquehuan, el bloque choquehuanca, y es difícil, al menos 4 frentes. Bueno, y en la oposición no estamos mejor, ¿no? Hay un disque bloque de unidad opositora, que es lo tradicional, que en el fondo es una pulseta entre Tuto y Samuel. Los demás están ahí para apoyar, para buscar acomodo, para adornar, no sé. Pero ese es un bloque pequeño. Y creo que cometen un gran error el sentirse la unidad opositora. No, es una parcialidad de la oposición. Luego están, digamos, los freelance, como Manfred y Chi. Y luego hay un montón de otros candidatos, y creo que aquí tenemos muy cerca a uno más, de los muchísimos, ¿no? Que con apoyo o sin apoyo están ahí, ¿no? Buscando suerte. Hay algunos que tienen algo de apoyo, otros que no tienen ningún apoyo, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí el tema es, ¿por qué la rosca política de oficialismo y oposición, y aquí son ambos responsables, no han querido hacer elecciones primarias? La democracia boliviana requiere elecciones primarias, porque también entre masistas y los opositores coyunturales en los últimos 20 años han destrozado el sistema de partidos políticos. Tenemos, el vocal decía 20 siglas, pero las siglas no tienen líderes, no tienen propuesta, no tienen base tampoco, no tienen militancia. Los líderes no tienen sigla, los candidatos no tienen parlamentarios, los parlamentarios no tienen jefe ni líder. O sea, esto es un despelote, pero total, del sistema político parlamentario de lo que es una democracia representativa. Y yo no entiendo por qué el sistema político se ha negado, pero sistemáticamente, y aquí masistas y opositores por igual, los que han tenido representación parlamentaria y los representantes de esas líderes, de no querer tener primarias. Presenté un proyecto de ley hace 6 meses, no le dieron bola. Lo volví a presentar en enero, reposición, no le dan bola. Este lunes 17 está llamando el Tribunal Supremo Electoral a una cumbre para tener las elecciones. ¿Quiénes van a ir a esa cumbre? ¿No van a ir los candidatos principales? Los dueños de siglas nadie los conoce y esos son los que van. Y luego los que van en representación del Parlamento, discúlpenme, ¿quién va a ir en representación del MAS? Alguien que represente una parcialidad de la bancada del MAS. ¿Quién va a ir en representación de Comunidad Ciudadana? Alguien que representa a lo sumo 8 o 10 parlamentarios de los 39 diputados y 16 senadores que tiene Comunidad Ciudadana. Y lo propio de Creemos. Entonces, ¿por qué el sistema político sigue jugando en lo abstracto y no ven la realidad? Por eso, y con esto termino mi intervención, desde nuestra trinchera de trabajo, en este bloque de la unidad disputada que hemos querido hacer, vamos a seguir con las elecciones primarias ciudadanas digitales, quieran o no quieran los candidatos, los precandidatos, les guste o no les guste, acepten o no acepten, pero vamos a hacer una consulta y ojalá haya cientos de miles que se bajen la aplicación y den a conocer para su todos. preferencia, para todos. Bueno, la discusión es si son todos los opositores o masistas más, pero creo que debería ser para todos. Gracias, diputado Roca. ¿Qué dice don Manuel Morales? Sí, me avisas cuando ya esté en tiempo. Adelante. 2 puntualizaciones, ¿no?, sobre lo que Martín decía. Uno es que si hay especulación o hay cadenas, ¿no?, apliquen el Código Penal y el procedimiento, ¿no? Es decir, hay un artículo, es la autoridad jurisdiccional la que tiene competencia legal para hacer incautaciones, incluso subastar la mercadería, ¿no? Pero no de la forma como lo están planteando, que es generar un mecanismo para que cualquier funcionario estatal pueda hacer incautaciones. Con eso se libran de un problema. Segundo, tú has dicho que la abrogación de la 1386 ha impedido al Estado hacer un seguimiento de las actividades ilícitas, ¿no?, vinculadas. Nadie les está prohibiendo hacerlo.
Nadie te pone el revólver en la cabeza y te priva. No necesitas una ley, hermano. Tienes la ASFI, tienes todos los mecanismos de control, de investigación, de... No, es otra cosa que ustedes no quieran hacerlo, pero eso ya es su problema. Yo lo haría sin necesidad de una ley específica. Sí. Bueno, ahora, todo lo que hemos hablado guarda relación con este tema. ¿Por qué? Porque en estas elecciones yo veo al movimiento al socialismo con sus candidatos que no tienen una propuesta programática y política, no la están planteando, no hay. Lo único que van a tener es un cadáver, su modelo económico que llevará a cuestas al proceso electoral. Por el otro lado, tenemos a una serie de candidatos, precandidatos, lo que ustedes quieran, pero tienen un común denominador. Todos ellos, destacando algunos temas, destacando otros, tienen el común denominador que quieren enarbolar una propuesta que ya ha sido implementada en el pasado, ¿no? Y que no ha dado resultados, o que ha generado el año 2003 una convulsión social que tiene que ver con privatizaciones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar al detalle. Creo que todos ellos, al tener un común denominador, forman verdaderamente un bloque, pero es el bloque del pasado. Entonces creo que hay posibilidades, hay condiciones para que surjan nuevas propuestas. En ella yo estoy adherido, y estas nuevas propuestas tienen que partir de la renovación absoluta y total, a partir de candidaturas que no tengan cola de paja, que no tengan procesos, que no tengan denuncias judiciales. Y alguien me va a decir, pero serán poquitos. No, no son poquitos, porque lo que yo estoy planteando es que esta tendencia debería alimentarse de un ejército de reserva, que es la clase media. La clase media. Esa clase media que ha nacido de padres empresarios y que se han empobrecido. Esa clase media que ha nacido de padres obreros y que ahora no cumplen un rol fundamental en la coyuntura. Sus dirigentes se han vendido en cuerpo y alma al masismo. Y una clase media que también tiene padres indígenas. Y la clase media tiene la capacidad de enarbolar un proyecto nuevo. Entonces estamos planteando la necesidad de un nuevo proyecto que plantee profundas transformaciones en base a tener las manos limpias. Esas transformaciones tienen que ver con la reforma del Estado a nivel de base, pero también a nivel de la estructura. Hoy día hemos hablado de la necesidad de encarar una serie de modificaciones a la Constitución que tienen que ser puntuales, que permitan una reorganización del Estado. Creo que hay condiciones para que les demos la posibilidad, siempre y cuando estas propuestas tengan una sigla política, de plantearle al país un cambio de modelo, ¿no? Y esa va a ser la disputa, yo creo que fundamental. No va a ser el debate entre los opositores y el MAS en torno a un modelo que ha fallecido, sino cuál es la perspectiva de futuro, qué viene de acá en adelante, qué le planteamos al país sin volver al pasado, que es el MAS y los proyectos anteriores que han fracasado. Cómo le planteamos al país realmente encarar la reestructuración de la patria, la organización de un proyecto que sea verdaderamente participativo y que se base en el conocimiento como la herramienta fundamental de transformación. Es lo que hemos hablado también en el transcurso del programa. Necesitamos esa clase media que se adhiera como un movimiento no corporativista, como se lo ha hecho con las organizaciones sociales, cooperativistas, afiliadas al MAS, sino como un movimiento de reivindicación de la patria. Una clase media que asuma el reto de trabajar por el país y de ser parte del próximo gobierno. Estamos planteando la necesidad de que el conocimiento, a través de las universidades, las instituciones, sea parte, por ejemplo, de un ministerio de planificación. Hay que darle la oportunidad a nuestra gente de hacerse cargo del Estado, y ningún funcionario público en la siguiente gestión debería venir del pasado ni de la gestión del MAS, que es bueno que vayan a sus casas y descansen y asuman la defensa de los procesos que les va a llover, pero tampoco la gente del pasado vinculada a proyectos fracasados. ¿A qué me refiero? Ya el 2009 y el 2014
Tuto candidateó, Samuel candidateó y fueron derrotados por el masismo, con las mismas propuestas, las mismas actitudes que ahora están planteando. Entonces no creo que proyectos que han fracasado en el pasado, metodologías, estrategias de articular proyectos electorales vaya a funcionar. Y finalmente, tampoco se abren. Tampoco ellos están dispuestos ni siquiera a ir a primarias, tampoco están dispuestos a construir proyectos programáticos participativos. Han caído en el yoísmo, consideran que ellos son el centro, consideran que es la hora de un nuevo caudillo, y al final a mí me parece nomás que son evos a la inversa, porque tienen discurso de cambio, pero están reproduciendo las viejas conductas que el pueblo boliviano tampoco las quiere. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. ¿Qué dice también Martín Moreira ya para finalizar este último punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Manuel, te has olvidado de la clase indígena, de la clase proletaria. Tu propuesta es clase media. No sé si te funcionará, perdón. Y otro punto así, y para tocar así súper brevemente. Ingresos 175 mil millones de bolivianos el Estado, gasto 174 mil. Eso es lo que dice el presupuesto. No, esos son los ingresos, eso es. ¿Y qué se? Tienes mal tu información, no, hermano. Eso es, y déjame terminar, por favor. ¿En qué se va el presupuesto? ¿En qué se va? Tú dices deducción del estamento público, ¿en qué se va? Claro, vas a deducir que están pretendiendo sacar la educación, salud gratuita. Están queriendo desmembrarlo. Claro, esa es la propuesta. Achicaremos el Estado. ¿Dónde vamos a usar? Salud y educación. ¿Dónde está más? ¿Dónde se va la mayor parte del presupuesto en salarios? ¿O quieres reducir el ejecutivo, que son 1.240 millones de dólares, de bolivianos? Que usarás tus 300 millones que te va a servir para papelería. Así de simple. ¿Dónde vas a reducir es como lo sale en mi ley? Educación, salud, renta, pum, tau. Ahí estás, habías usado. Y les quitas poder de demanda a la gente y te baja la inflación. Eso hay que decir a la gente, sí, nomás es. Ahora, cuando decimos, oh, no, que son propuestas novedosas, que hay que vender, y es lo que proponen los candidatos. ¿Qué proponen los candidatos? Rifar el Estado, rifar las empresas públicas, vender las materias primas estratégicas. Y tú me das la razón, querido Miguel, cuando me dices que esta crisis política es tan fuerte que nada va a cambiar en Bolivia. Porque no lo va a cambiar. Por eso, el tema del litio se lo va a vender como un material primatizador, como una materia prima que solo nos va a dar el 10% de ganancia de la cadena productiva. Porque no va a haber políticos que traten y decir, no, vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto. No lo va a haber. Aunque haya las mejores intenciones, como la de Manuel, que piensa que con la clase media va a lograr tomar el gobierno como una bandera. Pero eso es falso y tenemos que reconocerlo. Que cuando tú vas a hablar a la gente, ¿qué quiere la gente? Hay una encuesta. Libertad. Y esa libertad, ¿qué le dice a la gente? Que el modelo económico funciona y que las empresas públicas estratégicas no se tienen que vender. Y eso lo dice la encuesta, y es el 85% de la población. Esa es una respuesta contundente a un modelo económico que sí ha generado bienestar por mucho tiempo, y lo que se tiene que hacer ahora es buscar un actor aglutinante dentro del MAS. Este actor aglutinante, bajo una planificación con la industrialización y con todos los procesos que se han vivido desde inversión en este gobierno, van a generar un cambio coherente. Porque sí, eso se necesita. Se necesita un cambio coherente bajo la planificación y bajo un programa de gobierno que pueda aglutinar todo lo que se ha hecho. ¿Qué nos propone la oposición? Una oposición totalmente dividida, donde hay un Tuto Quiroga que es un dictador. Y donde hay un Doria Medina que te dice, voy a traer dólares. ¿Y cuántas cuentas pues tiene aquí de dólares en el sistema financiero boliviano? Porque ha negociado Soboce en el Perú con el Grupo Gloria y no ha traído ni $1 de esos millones que le han pagado. Eso había que preguntarle a Doria. A Tuto Quiroga dice 18, vamos a mendigar el Fondo Monetario Internacional, 18.000 millones de dólares. Y estamos hablando del endeudamiento. 12 dice. No, 12 o 18.000, igual te endeudas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué te dice el Fondo Monetario Internacional? Deja pues tus empresas públicas a un lado, ya no seas actor de la cadena productiva, sabiendo qué es lo que ha dado condiciones de crecimiento al sector agropecuario, al sector minero y bancario, que son los que más han crecido en este sistema. Esos excedentes habría que crear más fondos, como los fondos que se han creado para el crédito productivo, crédito al vivienda, que han beneficiado a la clase media,
que han beneficiado para qué, para tener casas, para tener progreso, para tener emprendimiento. Cuando me hablan de la formalización de los informales, el Estado realmente ha trabajado con los informales. ¿Por qué? Ha creado salud gratuita que no hay en pocos países del mundo, el SUS. Y esa salud gratuita ha dado parte de la formalidad a los emprendedores bolivianos. Claro que sí, pues. Y aunque cierres los ojos, querido Miguel, eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, cuando tú ves esa crisis política y ese mal entendimiento de una oposición que no da una respuesta, que repite las viejas tónicas o las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional, que es, vende tu patria, regala tus materias primas, eso es lo que lo están proponiendo. Lo que los bolivianos necesitamos escuchar son propuestas que vayan sobre lo construido, que vayan a reintegrar este proceso, que no se vaya a la venta de empresas estratégicas del Estado, que son claves para la generación de recursos. ¿Por qué? Porque esas empresas han podido dar el sostén 2 años, donde no ha entrado ni un crédito. ¿Y qué es lo malo de endeudarse? Cuando tú tienes soluciones de sostenibilidad en el tiempo, cuando tú estás planteando industrialización y sustitución de importaciones para la detención de dólares, cuando tú estás queriendo mejorar las cadenas productivas para mejorar la matriz productiva del país, creo que eso es lo que quiere escuchar el pueblo, y no que te vengan a decir un grupo de señores que han candidateado hace mucho tiempo y la misma receta. Te voy a vender todo y te voy a quitar tus logros sociales. ¿Qué logros sociales? Los bonos, el tema de la subvención, el tema de muchas cosas, porque no están buscando cambios estructurales. No están buscando cambios estructurales. Lo que están buscando es agarrar y venderlo como lo han hecho anteriormente. Ese 85-15 que te ha molestado, 85% para las transnacionales y ese 15% para el país. Eso queremos repetir. Y me das la razón completamente, Miguel, porque la crisis política va a agarrar el litio y lo va a vender como materia prima. Y que no se va a quedar ni ese 51% que se está proponiendo en este contrato. Creo que el Estado ha generado condiciones necesarias para el crecimiento, ha generado industrialización y sustitución de importaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Casi se lo farreó. Ya, pero peor va a ser lo que se han farreado con el 2001, en el tema de las AFPs con Tuto Quiroga. Bueno, ¿o no te acuerdas de la crisis del 2001? Pero de esa manera, amigos, ustedes pueden percibir en el fondo de transmisión, definitivamente, a pesar del tiempo bastante amplio en diálogo en Panamericana, siempre resulta con esa dinámica, como la necesidad de que aún falta tiempo para completar algunas ideas. Y esa es la característica, la cualidad del programa, que genera bastante expectativa y atención a nivel nacional. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al diputado Miguel Roca, al investigador Manuel Morales y también al economista Martín Moreira. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quienes habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.